A modo de introducción, me gustaría comenzar con algunas preguntas que son claves para introducirnos a esta temática. Una de esas preguntas es: ¿por qué tantas personas padecen exceso de peso? ¿Cómo es posible que esta pandemia adquiera las dimensiones que tiene, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente la mitad de la población mundial padeciendo exceso de peso. Esto es sobrepeso y obesidad. Cuando digo exceso de peso me refiero a ambas condiciones. ¿Por qué ningún país ha logrado aún detener esta epidemia? ¿Y por qué tiene tanto peso la desigualdad? Son preguntas bastante ambiciosas. Voy a tratar de aportar algunos elementos o algunas pistas con miras a tratar de encontrar una aproximación a algunas respuestas. Entonces, creo que un buen punto de partida es mencionar que la obesidad es una problemática compleja y multifactorial. Con esto quiero decir que son numerosos los factores y los determinantes que están involucrados en su ocurrencia, y que esto involucra tantos factores de índole vinculados a los individuales o biológicos, estilos de vida, pero también factores vinculados a macroeconómicos, políticas públicas, publicidad, cambios tecnológicos, también los roles de género, también la globalización, factores culturales, los sistemas alimentarios. Y también es importante mencionar que estos factores interactúan entre sí para determinar, para configurar esta problemática que, como bien comentábamos, tienen dimensiones globales, ¿sí? Entonces, tomando como punto de partida este reconocimiento de la complejidad de la problemática del sobrepeso y la obesidad, y también tomando como analogía una de las principales quizás símbolos o mensajes que tienen que ver con cuando mencionamos exceso de peso, sobrepeso y obesidad, que es esta premisa, ¿no? Que se produce por un desbalance, por un desequilibrio entre el ingreso de energía, de calorías, y el gasto energético calórico. Esa es como la causa o el determinante, ¿no?, más proximal. Entonces, tomando como punto de partida un símbolo de desequilibrio, que a la vez también es un símbolo de justicia, como es lo es la balanza de la justicia que está allí, que están pudiendo ver en la presentación, me gustaría hacer un recorrido por algunos otros desequilibrios que creo importantes en esos factores que fui mencionando, más allá de este desequilibrio energético que tanto se menciona, ¿no? O que es lo primero que suele mencionarse, o de la manera en que se define, ¿no?, el exceso de peso. Hay muchos más desequilibrios y creo que es relevante mencionarlos, porque allí podemos encontrar algunas pistas para tratar de entender las preguntas iniciales y posiblemente algunas respuestas. En ese sentido, ligado con esta noción inicial más vinculada a lo biológico, del desbalance energético, los estilos de vida, es decir, que uno de los desequilibrios quizás es este exceso de importancia o de peso a los factores biológicos en detrimento de los factores sociales. Y lo cierto es que el incremento en la prevalencia de exceso de peso se ha dado aproximadamente de manera mucho más, con gran velocidad, particularmente a partir del año 1975-1980. En ese periodo de tiempo, nuestra fisiología no ha cambiado, nuestra biología, como para poder explicar los cambios, el aumento que hubo en la prevalencia de exceso de peso. Entonces, todo apunta a que las causas de este incremento tan significativo en la prevalencia del exceso de peso son socioambientales. ¿Qué significa esto? Que los ambientes en los que vivimos, los entornos, se han transformado de manera tal que se volvió mucho más fácil consumir más energía de la que necesitamos y gastar menos de la que necesitamos. A modo de ejemplo, si caminamos por
una ciudad vamos a encontrar un montón de puntos de venta de alimentos que ofrecen productos que no son saludables, procesados, ultraprocesados muchas veces. También hacer actividad física suele ser cada vez más difícil. También nuestros trabajos se vuelven mucho más sedentarios que hace muchos años atrás. Y cada vez hay más dispositivos electrónicos que nos van ahorrando movimientos, ¿no? Físicos, que eso también va contribuyendo a explicar estas cuestiones. Eso que mencioné recién lo podemos entender también desde el punto de vista bajo el concepto de los ambientes obesogénicos, o sea, entornos que propician consumir más energía de la que necesitamos y gastar menos de la que necesitamos. Otro de los desequilibrios que me gustaría mencionar y que creo que es importante que considerar también, y que va ligado, está relacionado con el anterior, es el exceso de peso que se le ha dado a los factores de riesgo en detrimento de los determinantes sociales, económicos, políticos y ambientales. Si pensamos en la obesidad y el sobrepeso y la magnitud que ha alcanzado, tenemos que pensar en raíces profundas para que afecte a masas de poblaciones. Tienen que ser determinantes que tengan sus raíces mucho más profundas que lo que tiene que ver con un factor de riesgo de una conducta individual. Y lo que se sabe es que los determinantes comerciales, económicos y políticos tienen un rol clave en el comportamiento, la evolución que ha tenido la pandemia de la obesidad. Hay una cuestión que es importante mencionar y que está detrás de esta pandemia también, que son las ganancias, la rentabilidad económica que implica o que está aparejada a la venta de alimentos procesados y ultraprocesados, que es mucho mayor a la rentabilidad que pueden dar alimentos frescos como frutas y verduras. Entonces, las ganancias de las grandes corporaciones, que también son monopolios, son un determinante importante en esto. Y aquí hay un aspecto también que es muy importante considerar en materia de desigualdad social, que es que el precio de este tipo de alimentos es bastante bajo y es más económico, más bajo que de los alimentos frescos. Entonces, ahí tenemos un puntapié, un primer punto quizás para entender un poco por qué es tan profundo el gradiente social en el sobrepeso y la obesidad. Esto ocasiona de alguna manera que los grupos más desfavorecidos socioeconómicamente sean los más vulnerables, o mejor dicho, los más vulnerados por estas grandes ganancias de corporaciones y demás, esta situación. Otro punto que en este eje es importante mencionar y que está vinculado con otro de los desequilibrios que me gustaría mencionar en esta sesión, es el rol, ¿no?, del Estado versus el rol del mercado. Sabemos que cuando el mercado libre ocasiona perjuicios para la población o desigualdades, el Estado debe intervenir con políticas públicas que regulen y que compensen un poco esos desbalances. A la obesidad se la considera, por algunos autores, como un éxito del mercado, en el sentido de que las personas consumen, compran alimentos, compran también dispositivos electrónicos, maquinarias, autos, que van determinando, ¿no?, este aumento de la ingesta energética y disminución del gasto energético. También las desigualdades en la obesidad se les puede entender quizás como una falla de ese mercado, ¿no? Y eso implica que el Estado debe intervenir con políticas, y lo ha hecho, sobre todo desde que la Organización Mundial de la Salud declarara a la obesidad como la epidemia no transmisible del siglo XXI. Se han implementado numerosas intervenciones. No obstante, y a pesar de décadas de ellas, no hubo éxito
Ningún país ha tenido éxito, como bien mencionaba Eva al comienzo, en detener esta pandemia, principalmente en población adulta. En población infantil, algunos casos más bien aislados y en países de altos ingresos se están observando. ¿Qué sucede? La mayor parte de las intervenciones del Estado, las políticas públicas, intervenciones, se focalizaron tradicionalmente en los factores de riesgo individuales, en los factores asociados a los estilos de vida, los hábitos alimentarios, la actividad física. Es decir, en la punta del iceberg, cuando en realidad los principales determinantes, como recién comentaba, son más profundos, son estructurales. Y necesitamos, y cada vez esto está siendo más evidente, ir a esa base del iceberg si queremos ver realmente respuestas o cambios significativos favorables en la evolución de esta pandemia. También otro desequilibrio que me gustaría mencionar aquí, relacionado al anterior y a los anteriores, es una dicotomía o un exceso de consideración de enfoques más bien simplistas versus enfoques integrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obesidad es una problemática global que está interconectada con otras problemáticas globales, pero que frecuentemente se la considera y se la aborda de manera aislada. La obesidad tiene raíces en profundos problemas sistémicos y requiere, por lo tanto, respuestas sistémicas. Eso implica considerar que en paralelo y interactuando también convive con otras problemáticas globales, como por ejemplo la pandemia de las desigualdades sociales, también el cambio climático, la urbanización y muchos otros fenómenos globales que coexisten y que tienen en sus determinantes más estructurales o distales o en sus raíces más profundas similares problemas o orígenes sistémicos, ¿no? Entonces, acciones integradas, enfoques integrales que permitan reconocer la complejidad y esta simultaneidad en que estos procesos acontecen en la realidad son también necesarios. Necesitamos darle un poco más de importancia a estos abordajes más integrales. En ese sentido, siguiendo con esta línea de entender a estos fenómenos globales de manera concomitante o simultánea, quisiera hacer un abordaje más específico de tres fenómenos globales que están muy interconectados. El sobrepeso y la obesidad, la urbanización y las desigualdades sociales y de género. Ya estuvimos diciendo recién, ¿no?, que el sobrepeso y la obesidad constituye una pandemia, también que las desigualdades sociales son otra de las pandemias del siglo XXI, y la urbanización es un fenómeno que también se da de manera simultánea con estos otros dos fenómenos. Cada vez más población vive en entornos urbanos y se prevé que estas cifras continúen aumentando. ¿Y cómo se vinculan estos grandes procesos globales? Bueno, en principio, el sobrepeso y la obesidad presenta marcadas desigualdades sociales. La mayor carga de sobrepeso y de obesidad está en los países de medianos y bajos ingresos, a su vez dentro de ellos en las áreas socialmente más desfavorecidas, en las mujeres, en los grupos socioeconómicamente de menor posición social, más desfavorecidos, minorías étnicas, y a su vez es aún más frecuente en grupos que presentan más de un eje de desigualdad social o más de una desventaja social, ¿sí? A su vez, la urbanización o las grandes ciudades ofrecen oportunidades tanto para llevar un estilo de vida o acceder a una alimentación de tipo saludable, como muchas oportunidades también para acceder a un estilo de vida y una alimentación no saludable con numerosos puntos de venta de alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, lo que sucede es que las desigualdades sociales y de género en el exceso de peso se amplifican en aquellos entornos urbanos que son más grandes, porque también es posible en las ciudades llevar un estilo de vida saludable para quienes pueden acceder
afrontarlo económicamente, ¿sí? En la línea también de pensar enfoques más integrales, me gustaría mencionar que en el último tiempo se están recomendando enfoques como el enfoque interdisciplinar, interseccional e intersectorial, los tres con potencial para, o recomendados para, el análisis y el abordaje de la problemática del sobrepeso y la obesidad. Y brevemente mencionar que cuando decimos enfoque interdisciplinario significa, ¿no?, la conjunción de distintas disciplinas, y como la obesidad es una enfermedad multifactorial y multicausal, eso es particularmente relevante. Cuando decimos enfoque interseccional significa considerar la multiplicidad de factores sociales que intervienen y que interactúan, que algo mencioné recién, no es lo mismo, ¿no?, una desventaja social que muchas desventajas sociales, no son factores aditivos, son factores multiplicativos. Si los sumamos, se exacerban las vulneraciones, se exacerba la opresión y las posibilidades, ¿no?, de tener resultados más adversos. Y el enfoque intersectorial también es altamente recomendado, en tanto la obesidad es una problemática que, como mencioné, excede el sector salud, y se necesitan acciones que sean integrales e integradas con otros sectores y en interconexión también con otras problemáticas globales, ¿no?, que tienen causas comunes. Ahora bien, me gustaría ahora introducirles brevemente a un proyecto postdoctoral Marie Curie, financiado por la Comisión Europea, que estoy desarrollando, que se titula Cambiando la epidemia de la obesidad en ciudades ibero-latinoamericanas, aplicación de enfoques interdisciplinarios, interseccionales e intersectoriales, que intenta tomar algunos de los elementos que recién mencioné para tratar de brindar una mirada, generar algún aporte que pueda ser innovador en esta problemática del sobrepeso y la obesidad, que, como mencionamos, es bastante persistente. Brevemente, este proyecto OEIAC, como su acrónimo lo indica, es un combina, por una parte, un estudio epidemiológico, un análisis de políticas públicas y recomendaciones para la acción. Y en esta oportunidad, en esta sesión, me gustaría compartir con ustedes parte del proyecto, algunos resultados del proyecto, puntualmente los que se focalizan en la región latinoamericana, y dentro de la región latinoamericana específicamente lo que tiene que ver con un estudio epidemiológico que hemos hecho en multiciudad, en varias ciudades de Latinoamérica. Pero antes me gustaría justificar un poco cuál es la importancia o la relevancia de estudiar estos fenómenos en América Latina. Bueno, en América Latina se dan una serie de fenómenos concomitantes como amplias desigualdades sociales y de género. América Latina es una de las regiones más desiguales a nivel mundial. También América Latina tiene un alto grado de urbanización, es una de las regiones más urbanas del mundo, con 80% de la población urbana. Y tiene también una alta prevalencia de exceso de peso, 50% de la población con exceso de peso. También vale mencionar un dato interesante, que más de la mitad de las ciudades más desiguales del mundo se encuentran en Latinoamérica, con escasa planificación urbana, ¿no? Todo lo cual, si lo pensamos en conjunto, genera un escenario con un potencial único para estudiar las desigualdades sociales y de género en obesidad en entornos urbanos. Dentro de esta temática amplia, ¿no?, y numerosos factores que pueden estar determinando las desigualdades sociales y de género en el sobrepeso y la obesidad en América Latina, en ciudades de América Latina, en esta sesión me voy a enfocar en uno de los aspectos que abordamos, que no había sido abordado previamente en la región, que es el rol que tiene el empoderamiento de las mujeres en la ocurrencia del exceso de peso en las ciudades latinoamericanas. Brevemente, mencionar que cuando digo empoderamiento de las mujeres, me estoy refiriendo a aquellos esfuerzos para abordar las inequidades de género en la educación y en el empleo,
lo cual deriva en mejoras en el acceso y uso de recursos que les permiten a las mujeres aprovechar y poder desarrollar su potencial. El empoderamiento de las mujeres puede entenderse como vinculado de una manera positiva o favorable para el exceso de peso mediante mejoras en la educación nutricional y también indirectamente mediante un menor interés en la maternidad, teniendo en cuenta que los incrementos de peso durante el embarazo son una causa importante de exceso de peso en las mujeres. Pero también el empoderamiento de las mujeres podría contribuir a una mayor ocurrencia de exceso de peso mediante la reducción de la presión por alinearse a los estereotipos de un cuerpo hegemónico y también mediante la menor preparación de comidas en el hogar, que tradicionalmente es una tarea que se ha de las mujeres, lo cual deriva en un aumento del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados fuera del hogar. Ahora, en Latinoamérica, si bien hay evidencias en otros contextos, hasta el momento en Latinoamérica no existía esa información de cómo el empoderamiento de las mujeres a nivel de ciudades en Latinoamérica podría relacionarse con la ocurrencia del exceso de peso. Así que nos propusimos analizar la asociación que existe entre el empoderamiento de las mujeres y el exceso de peso por género en ciudades de Latinoamérica y también analizar en qué medida esas asociaciones variaban de acuerdo al nivel educativo individual y a las condiciones sociales de las áreas de las subciudades, que son como áreas al interior de las ciudades en las que las personas residen. No llegan a ser barrios, es mucho más grande que barrios, pero es más chico que municipios. Para eso se realizó un estudio junto al proyecto y en el marco del proyecto Salud Urbana en América Latina y en el marco de la Red Latinoamericana de Salud Urbana. Se utilizaron las últimas encuestas de salud y los censos de población y se utilizaron los datos armonizados que fueron provistos por este proyecto. El estudio incluyó un total de 8 países de América Latina, aproximadamente 80.000 personas, 538 subciudades y 187 ciudades grandes de más de 100.000 habitantes. Brevemente, comentarles que los resultados logrados indicaron que a mayor empoderamiento de las mujeres, esto es valorado mediante indicadores de inequidad, de equidad educativa y laboral, menor ocurrencia de exceso de peso, ¿sí? También observamos que esas asociaciones no eran iguales para los subgrupos de población. El impacto favorable del empoderamiento de las mujeres a nivel de ciudad en la ocurrencia del exceso de peso no se observó en las mujeres que no terminaron la primaria, ni tampoco en aquellas mujeres que viven en subciudades o en áreas dentro de las ciudades con peores condiciones sociales. ¿Sí? Esto nos está mostrando que que es complejo el tema y que es multinivel y que hay interacciones que se dan a los distintos niveles y que es importante estudiarlos de una manera integrada y conjunta, ¿sí? Y bueno, y en términos de las implicancias de este estudio, de estos resultados, puedo mencionar que mejorar la posición social de las mujeres es clave para enfrentar la pandemia de sobrepeso y obesidad en América Latina. Particularmente incrementar la educación y los esfuerzos tendientes a mejorar el nivel educativo y la participación en la fuerza de trabajo de las mujeres es muy recomendable. Otro de los puntos en materia de implicancias es promover políticas e intervenciones basadas en la equidad. Y en este sentido, son necesarias, o creemos que son necesarias, políticas públicas e intervenciones que se dirijan a mejorar los entornos de trabajo, de vida, y también políticas macro para toda la población que permitan
tener algún impacto a nivel universal global, como pueden ser las regulaciones y medidas fiscales, impuestos de bebidas azucaradas, remoción o eliminación del IVA en frutas y verduras, etc. Pero también es necesario para reducir las desigualdades en la obesidad, focalizar o considerar intervenciones que estén focalizadas en los grupos sociales más desfavorecidos. Muchas gracias. Bueno, y ahora para terminar. Bueno, muchas gracias. Y ahora para terminar, me gustaría compartirles, no sé si se está compartiendo. Sí, no, la pantalla no. Quisiera terminar esta sección de la sesión compartiéndoles un poema que escribió Tatiana Willis a sus 16 años y que relata en primera persona la obesidad como problema social. I went to Roosevelt Middle School. My daily routine was to wake up hungry, walk to the bus stop, past McDonald's, the liquor stores, past Popeyes, past the first Burger King, catch the 38 to the second Burger King, order my favorite round hash browns and watch the young brown bodies drool. And I don't know if we loved Burger King or just loved not being hungry anymore. Because breakfast before school wasn't a requirement, but having to focus through 6 periods was. During PE, I remember we had to run the mile. But luckily, my first year, that turned into laps on our medium-sized area on the roof. I jogged, skipped mostly. But my second year, we had to run a mile around Rossi Park. I had already alerted my teachers that this was gonna be my revolutionary act to walk the mile. Truth is, my asthma would finish me before I could finish this race. I lost friends by the block. In the end, it was us. The fattest girl and fattest boy in the class, and he chose silence and I chose comedy, so by default, I had more friends than him. Tatiana, they screamed. You better not let him beat you. We looked at each other, began our interpretation of running. Go, Tatiana, go, Tatiana. I could hear a few of his friends, go, Wilson. I beat him. I wasn't slow, I was just fat. That is the only other time I can think of me running, other than from this poem. By luck, I escaped type 1. I feel like I'm always one soda away from type 2, and that's like dodging a bullet and committing suicide with a gun in my kitchen. Feels a lot like the shooting range these days. Feels a lot like the mile these days. I wish my emotions wasn't so invested, so I can write the most eloquent poem about type 2, tell you all its facts, hit you in the gut with reality. But the stats don't tell my story. How I can feel the sun kissing my face, hear my grandpa trod up the creaky steps, the smell of oil and dough, enjoying my breakfast. Every day before school was a dozen donut holes. My grandfather created a tragic tradition. Rarely said I love you, but made a sanctuary out of Saturdays for us. Took the long way to McDonald's so we could giggle and gather up our hunger. I learned to find I love you in white paper bags instead of his lips. See, I loved food out of ritual. This is about me and obesity, how those concepts aren't always separate, how to measure myself from my measurements, not panic when my friends park close to the curb, cause I don't just tip the scale, I tip the car. This is about how I starve myself before blood work, praying it doesn't pick up the candy from my last time of the month. This is me praying I don't forget diabetes knocked 2 uncles off their feet and one is barely standing. This is my battle between diet and dialysis, about being stuck between 2 Burger Kings and never having it your way. This is a lot like middle school, like running, like a Wilson being diabetes, and me praying that I beat it.